Señor, y nos presentamos delante de ti como casa, papá, para rogarte, Señor, que sea la palabra que sale de tu trono, Señor. La palabra que produce vida, no la palabra que asombra, que habla el intelecto, Señor, sino la palabra que transforma, sea vertida sobre esta casa, Señor, en nosotros. Quita todo lo que estorba, Padre. Oramos, Señor, por nuestros niños, Señor, que van a pasar a su clase, Padre. Hoy los presentamos también delante de ti, Señor. Que sean entrenados en el conocimiento de Cristo, Padre. Que no sean entretenidos, Señor. Que sean entrenados en ti, Señor. Que sepan quiénes son en ti, Padre. Dale la gracia, la sabiduría, Señor, a nuestras maestras y guíalos en todo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, amado? Nuestros niños están pasando la clase. Sé que hace un poquito de calor, pero todavía no hace tanto calor. ¿Saben que tengo un amigo que es pastor y que en su iglesia tenían también una bodega así? Y ellos tenían un día que estaba haciendo mucho calor, el pastor les dijo: ¿saben qué? Vénganse en chanclas, en chor, en playera, pero vénganse. Y unos domingos que llegaron todos así. ¿Cómo me les gustaría? Bueno, hermanos, quiero que habla su Biblia en Juan 17:11. Juan 17:11. Cuando usted lo tenga, puede glorificar al nombre de Dios. Sean todos bienvenidos, amados. Chávez, bienvenida. Diana y las niñas, bienvenida. Bueno, Cris y Damaris ya los contamos de casa, ¿verdad? Entonces, a todos los de aquí sean bienvenidos. Juan 17:11, amados, dice la palabra de Dios así. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdales en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Una de las cosas, amados, que nosotros como sociedad tenemos es que nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras debilidades. Crecimos en medio de una sociedad en la que se educa a los hombres a no mostrarse débiles, a no llorar. Se educa a los hombres a siempre salir al frente, a salir adelante. Y más recientemente vivimos en una sociedad feminista que trae un discurso, una narrativa muy feminista, que se le induce o se le habla a la mujer para decirle que sea una mujer fuerte, una mujer que salga adelante, una mujer que no sea débil, una mujer como dicen, ¿verdad? Una mujer luchona, ¿verdad? Que sale adelante por sí sola. Entonces, de alguna manera, amados, a nosotros nos educan para nunca mostrar nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, todos nosotros siempre tenemos situaciones o cosas que vamos cargando en nuestras espaldas. Yo los puedo ver aquí a ustedes bien guapos, ¿verdad? Nomás la fe del hermano Pedro, ¿verdad? Los puedo ver a ustedes bien guapos, bien sonrientes, bien tranquilos, ¿verdad? Pero ustedes llevan una mochila cargando en sus espaldas de su vida. Ustedes, hay problemas, hay situaciones que yo no conozco, situaciones que vivieron en su infancia, situaciones que viven actualmente, que yo desconozco, y que ustedes detrás de una sonrisa la cubren, pero van cargando una historia a sus espaldas. Entonces, nosotros, amados, como no sabemos descansar, como no sabemos mostrarnos débiles, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro cerebro lo que hace es que produce una vamos a llamarlo así, como una imagen, ¿sí?, ante los demás,
de fortaleza, ¿no? Normalmente cuando nosotros cargamos muchas cosas, fingimos ser muy fuertes. Y entre más cargamos, más fingimos ser fuertes. Y entonces nosotros nos hacemos rudos, nos hacemos ásperos, nos sonreímos, nos lloramos, porque nos enseñaron a crecer así y desarrollamos esa identidad ante el otro. ¿Para qué? Para no mostrarme débil, para que el otro no sepa que yo estoy débil, que yo estoy sufriendo, que yo estoy batallando. Entonces yo me porto duro. Entonces a usted le ha tocado platicar con gente así que tiene su rostro así como endurecido por la vida, que le pregunta a usted: ¿cómo estás? Le pregunta: ¿cómo estás? Y contesta, te dice: bien. Pero tú sientes el rencor en esas palabras. O sea, no me preguntes cómo estoy, porque no te quiero decir cómo estoy. Ahora, el problema, amado, es que la persona no tiene la culpa, porque nos educaron a ser así. Nos educaron a no mostrarnos débiles, a que nuestros problemas nosotros los arreglamos por nuestra propia fuerza, porque nos enseñaron que eso es madurar y que eso es ser adulto. ¿Sí? Sal adelante, enfrenta tus problemas, y necesitas salir adelante solo. Sí, es verdad hasta cierto punto, pero Dios nos creó como seres sociales, para vivir en sociedad. ¿Sí? Entonces no nos cuesta trabajo entender este concepto, pero lo que sí nos cuesta trabajo es entender que lo que yo les hablaba la semana pasada, ¿verdad? Relaciones de pacto, ¿verdad? Y yo les decía, tenemos que hacer relaciones de pacto. Sí, pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es ese pacto? ¿A qué pacto me refiero? Porque yo les decía la semana pasada, el pacto matrimonial. Hay un pacto, ¿verdad? Firmamos papeles delante de testigos. Hay gente a nuestro alrededor que atestigua que nos estamos casando y que decimos: te voy a amar, te voy a respetar para toda la vida. Eso es un pacto. Traemos un anillo que nos recuerda ese pacto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el pacto que nosotros hacemos en la iglesia, en Cristo? ¿Cuál es el pacto? Y el pacto, amados, es lo que dice Jesús. Es el uno. Dice la Biblia, dice: a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros, es decir, como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros también seamos uno. Entonces yo les decía que en el mundo existe la palabra unidad, donde se trabaja por una visión todos juntos para lograr un objetivo, pero que en Cristo nos lleva más allá, no nos lleva a estar unidos, porque el estar unidos es: me cae gordo el hermano Luis Antonio, pero como vamos para la misma dirección, pues bueno, lo aguanto, lo tolero, pero no me cae bien. Pero el ser uno no, el ser uno va más allá. Por eso nosotros hacemos relaciones de pacto, porque queremos ser uno en Cristo. Ese es el pacto del uno. La iglesia durante muchos años se ha enfocado en que seamos muchos, ¿sí? Pero ese no es la función de la iglesia. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de creer que el fin de la iglesia es que seamos muchos. No, el fin de la iglesia es que seamos uno. Ese es el fin de la iglesia. Entonces, cuando yo entiendo que la mentalidad de nosotros al venir a Cristo tiene que ser transformada, ¿para qué? No para que seamos muchos. Digo, qué bonita que se ve la iglesia llena, ¿verdad? El domingo pasado también teníamos casa llena, y hoy casi también tenemos casa llena. Sí, cuando yo llegaba hace rato puse más sillas porque yo tenía fe que iba a venir más gente. Sí, pero esa no es la visión, esa no es la intención. ¿Sabe cuál es la intención? Que seamos uno, que pasemos de ser muchos a ser uno. Esa es la intención. Eso es lo difícil. Las iglesias crecen rápido. Cuando llegamos a este lugar, en 6 meses ya éramos 100, no cabíamos aquí. Y así se fueron, así como llegaron se fueron. Porque nunca fuimos uno. Entonces la intención, amados, no es ser muchos. La intención es ser uno. Dice el verso 23, dice: yo en ellos y tú en mí,
sea, Jesús en nosotros y el Padre en Jesús. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, cuando nosotros logramos ser uno, ¿sí? ¿Qué sucede? La gente de afuera ve que nosotros somos amados en Cristo y creen en Cristo, creen que Cristo es el Hijo de Dios porque nosotros somos uno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Dice Jesús, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, para que sean, la palabra no es unidad, la palabra es uno, para que sean perfectos en el ser uno. Entonces, nosotros tenemos que sacarle el contexto a la palabra perfecto, porque la palabra perfecto, ¿qué se imagina usted cuando escucha perfecto? Yo sé que está pensando en sus hijos, ¿verdad? La hermana Brenda tiene una cara de orgullo. No, la palabra perfecto no es su hijo, ni es su hija. No, la palabra perfecto no tiene que ver con libre de defectos, no. La palabra perfecto tiene que ver con completo, completar algo. Eso es perfecto. Entonces, para completar algo, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber un proceso. Por ejemplo, yo estoy graduándome de la universidad ahorita, de mi segunda carrera. Y entonces me estoy graduando en la universidad. Tengo 5 años estudiando. Comencé con un examen de admisión. Pasé, asombrosamente pasé. Y luego 6 materias por semestre. Va. Y ahorita estoy para el próximo jueves presentar para graduar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Tengo que pasar un examen de inglés para poder sacar el título. ¿Qué es eso? Es un proceso. ¿Sí? O sea, yo estoy siendo perfeccionado en la carrera que elegí. Estoy completando un proceso que necesito completarlo. O sea, no puedo tener el título, irme por un camino, como dicen mis amigos argentinos, por un camino trucho, por un camino falso, corto, para llegar al título. No, hay un proceso que necesito completar para poder tener el título universitario. Bueno, la palabra perfección se refiere a eso. Es un proceso que necesita ser completado. Es decir, usted y nosotros, usted y yo, necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos ser perfeccionados ¿en qué? En ser uno. Entonces, claro, dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el proceso se complete en unidad. Entonces nosotros venimos aquí a la iglesia y unos traen buen carro, ¿verdad? Carro del año, con clima. Otros no traemos carros tan nuevos, otros andamos en camión, ¿verdad? Y unos tienen carrera universitaria, otros no. Y unos vienen de una familia, otros vienen de otra familia. Unos le van a los Rayados y otros le van a los Tigres. Dios tenga misericordia. Y tenemos diferentes maneras de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego aquí, ¿a qué? A Cristo. Entonces yo soy perfeccionado en Cristo. Y cuando yo soy perfeccionado, cuando se completa el proceso, yo empiezo a ser uno en Cristo. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que nosotros tenemos que ser uno. Entonces, cuando nosotros, amados, aquí voy a detenerme un poco, porque ya siento que por el calor me estoy desmayando. Miren, ¿cómo
logramos ese perfeccionamiento en ser uno? El perfeccionamiento lo logramos cuando yo logro entender lo que dice Cristo. ¿Cómo son uno Cristo y el Padre? Dice, yo en ti y tú en mí. ¿Sí? Así ellos, para que sean. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para yo ser perfeccionado en el uno, yo tengo que ser en el hermano Luis Antonio. Y el hermano Luis Antonio tiene que ser en mí. La palabra ser significa existir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar de pensar en mí. ¿Cuántos tienen necesidades hoy? Gloria a Dios por los que no tienen necesidades. Qué tremendos. Pero el ser perfeccionado no es que yo deje a un lado lo que yo necesito, o sea, salirme de mi necesidad. ¿Para qué? Para pensar en la necesidad de Él, yo en Él. Entonces sus problemas ya son mis problemas. ¿Sí? Ahora, Dios es muy sabio. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Porque crecimos en una sociedad que nos enseñó a no ser débiles, pero también crecimos en una sociedad que nos enseñó a ser egoístas, ¿no? Entonces, si usted conoce a una persona que tiene necesidad de comer, ¿usted qué va a decir? Bueno, primero que coman los míos y luego, si puedo, le ayudo a él. ¿Sí? Ahora, en cierto sentido está bien, es correcto. ¿Sí? Pero ¿qué produce? ¿Qué mentalidad? ¿Qué condición produce? De que yo solo pienso en mí. ¿Sí? Yo solo pienso en mí. Y el solo pensar en nosotros, amado, ¿sí? O sea, el ser egoísta, le digo una cosa, ¿a dónde nos lleva? Emocionalmente, nos lleva a la ansiedad. Porque la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? El angostamiento de mente. El angostamiento. O sea, solo veo una cosa. No puedo pensar en todo lo demás. Porque estoy ansioso porque me voy a subir un avión. Solo veo el avión. Solo veo los 3,000 pies de altura. Los 800 kilómetros cuando despega. Eso es todo lo que veo. Estoy ansioso. Estoy pensando en mí. ¿Sí? Pero Dios es sabio y nos dijo, tienes que ser en el otro y el otro tiene que ser en ti. Porque cuando yo logro eso, ¿sabe qué pasa? Yo logro salirme de la angostura, de pensar en mí. Logro salirme de la ansiedad. Porque cuando yo escucho el problema del otro, mis problemas se dimensionan. Entonces una persona ansiosa, ¿sabe qué hace? Una persona ansiosa solo piensa en su problema. Imagínese que le dicen, y no estoy profetizando, hermana Jessica, que le dicen, hermana Jessica, prepárese porque terminando este ciclo escolar, lamentamos decirle que en el Colegio Montfort la vamos a dar de baja de esta institución educativa. Y luego la hermana Jessica dice, bueno, ya está, ¿no? Pues ni modo, le busco por otro lado. Y por ahí resulta que Dios, que los ama tanto, a la hermana Jessica y al hermano Isaí, de pronto, ¡pum!, antes de que se salga del trabajo, les manda un bebé. Todos dicen amén, ¿verdad? Y entonces la hermana Jessica, ¿qué cree que va a pasar? O sea, usted ahí como la ve, toda risueña y platicadora, su cabeza no para nunca. ¿Qué cree que va a estar haciendo? ¿Y cómo le vamos a hacer? Ya no tengo trabajo, no nos va a alcanzar, los niños salen bien caros, y Jasia está muy chiquita todavía, me demanda mucho, y yo ya estoy cansada, ya no puedo, y va a empezar. Y luego llegó el pastor y le dice, hermana Jessica, ¿cómo ves si el domingo nos ayuda a hacer el aseo?
Y la hermana Jessica dice: ¿pero qué le pasa? O sea, no está viendo que me voy a quedar sin trabajo y que voy a tener un niño y todavía se le ocurre ponerme a hacer el aseo. ¿Sí? Y luego viene un familiar y le pide ayuda. El hermano Israel viene y le pide ayuda y ella, cargada, no puede ayudarlo. ¿Sabe por qué? Porque está pensando en ella, en su problema, en su necesidad. Pero luego viene alguien a pedirle ayuda y ella en un momento dice: bueno, déjame escucho esto. Y le cuenta que tiene una enfermedad terminal y se va a morir, que está solo, que no tiene nada. Y dice: wow, no me había dado cuenta lo afortunada que soy. ¿Y sabe cómo se da cuenta? Cuando escucha al otro. A eso se le llama escotopizar. La ansiedad hace eso. Te hace que veas una sola cosa, tu problema. Y como solo ves una sola cosa, lo haces inmenso, lo haces grandísimo. Y es lo peor que te pudo haber pasado, porque nuestros problemas son los peores, ¿no es cierto? Es que usted no sabe, pastor, pero yo he sufrido mucho. Y luego viene otro: no, yo he sufrido más. Y cada uno de nosotros, nuestra historia es la peor, es la más difícil, y nosotros cargamos la mochila más pesada. Pero déjeme decirle una cosa: todos cargan una mochila pesada, todos están heridos, todos están lastimados, todos han perdido cosas en el camino, todos. ¿Y sabe cuándo va a ser el momento en el que usted se va a salir de sus problemas, de sus ansiedades, de sus angustias? Cuando usted escucha al otro, cuando usted sea en él. Y entonces lo va a escuchar y va a decir: pero si el hermano Luis Antonio tiene 18 años, ¿cómo tiene tantos problemas? Nunca me hubiera imaginado que el hermano tuviera eso. Mire, cuando yo estaba en la secundaria, bueno, ya les he hablado mucho de mi infancia, pero cuando estaba en la secundaria, estaba en una escuela secundaria, San Bernabé, cuarto sector, y me acuerdo que entramos a primer año, y pues, ¿qué le digo, hermano? Todos éramos violentos, todos. Éramos como unos 30, y de los 30, 25, 26 éramos violentos, todos. Entonces, había 4 que era el grupito pequeño, pero era la minoría, ¿no? Que eran los ñoños, ¿sí? Y resulta que en nuestro salón éramos puros hombres, no había mujeres, éramos puros hombres, porque era una secundaria técnica. De esos 4, había uno que cuando entró se quiso hacer como... Él venía de otra colonia, se acaba de cambiar ahí, y allá donde él vivía, él era el Pancho López, el que ponía ahí las reglas. Llega ahí a la colonia, a la secundaria, y quiere hacer lo mismo, y lo golpeamos 2 veces y con eso tuvo. O sea, inmediatamente lo colocamos en el grupo que él tenía que estar. Entonces él sabía que él no era de los violentos, él era miedoso, era cobarde, era hablador, ¿sí? Él estaba ahí, ¿verdad? Pues crecimos, lo fuimos tolerando, ¿no? Pero abajo de él había otro muchacho que se llamaba Jorge, era tocayo mío, Jorge Luis. Era un muchacho más chaparrito que yo, gordito, cachetón, pelos crespos, muy risueño, esos tipos que le caen bien a todos. Parecía un osito de felpa, que lo quieres abrazar. Era así súper bueno el niño, muy, muy noble, muy tranquilo. Cuando alguien quería abusar de él, todos lo defendíamos porque nos caía muy bien, era muy buena gente. No era un niño malicioso, no era malo, pero se llevaba súper bien con todos y todos lo queríamos. Y entonces este muchacho Jorge Luis y el que les digo se llamaba Edgar, se juntaban mucho, ¿no? Y un día, estando en segundo año de secundaria, se discuten, no sé por qué discuten, entran del descanso y discutiendo los dos, y estábamos todo el salón, no había llegado el maestro,
Y Edgar, que era como más malo, era malintencionado, le empieza a decir cosas a Jorge, ¿no? Le empieza, pero feo, o sea, insultos muy groseros, ¿no? Muy, muy groseros a su familia, o sea, provocarlo mal, ¿no? Delante de todos nosotros. Y entonces nosotros siempre defendíamos a Jorge, pero como vimos que era más o menos, o sea, eran dos ñoños, ¿no? O sea, no había mucho que hacer, ¿verdad? Entonces todos le dijimos a Jorge, hey, defiéndete. Es que si no te defiendes nunca te lo vas a quitar de encima. Y el otro seguía insultándolo y le dio un golpe en la cara y hasta que en un momento él volteaba y nos decía, es que mira lo que me dice, defiéndete, hijo, defiéndete. Entonces en un momento Jorge, ya después de muchas provocaciones, fue muy paciente, se paró y le puso una golpiza al otro y todos Cuando yo salgo del salón, viene uno de tercero que era muy peleonero también de ahí y me avienta a mí y me dice, que tú le pusiste a Edgar. Y yo, chis, yo no. Me dice, entonces ¿quién fue? Y le digo, fue el otro. Y Edgar venía caminando y le dice, no fue él, le dice, fue este. Y el de tercero lo ve y le dice, ¿ese te puso? Sí. Estás bien menso, le dijo, y se dio la vuelta y se fue. Entonces ese muchacho Edgar no era querido por nosotros, nos caía mal, porque era afrentoso, era malicioso, siempre quería ser el centro de atención y te molestaba, pero si tú le contestabas, corría y era llorón, era cobarde. Y en una secundaria como la nuestra o sea, lo mejor que él podía hacer era tratar de quedarse callado lo más que pudiera, porque cuando hablaba nos caía mal. Lo que nadie sabíamos, amados, es que ese muchacho traía una historia en sus espaldas. O sea, que su manera de ser no era porque fuera malo en sí mismo solamente, sino que había una historia que él cargaba en sus espaldas. No le quiero hacer la historia muy triste, pero yo sabía que él era un muchacho abusado, porque casi todos lo éramos. Por ahí me tocó alguna vez verlo con marcas en su cuerpo de golpes que él traía de casa. Al parecer, no estoy muy seguro, pero al parecer su papá lo había abandonado. Por eso ellos tuvieron que cambiarse de casa y llegar ahí. Entonces, claro, hoy que soy un adulto lo entiendo. O sea, él era así porque él traía una historia en sus espaldas, él traía una mochila en sus espaldas. ¿Y sabe qué hicimos nosotros porque éramos adolescentes? ¿Qué hicimos? Juzgamos. Nunca nos preguntamos por qué él era así, porque no nos interesaba. ¿Sí? Nunca nos interesó. Ahora de adultos, amados, muchas veces nos pasa eso. Vemos a una persona, inmediatamente la juzgamos. Y cuando yo la juzgo, yo no sé por qué esa persona es así. A veces la gente hace cosas que nosotros decimos, es que yo no entiendo por qué él es así. Si mira, es tan obvio, tiene que hacer esto. Es tan obvio, no se da cuenta. Y no nos damos cuenta. Pero detrás de lo que cada persona hace, hay una historia. Detrás de cada hombre rudo que usted se topa en la vida, hay una historia porque es así. Detrás de cada niño rebelde, niño llorón, hay una historia detrás. ¿Y sabe cómo nosotros logramos superar esa historia? Cuando yo logro ser en él y él en mí. Entonces ahí yo puedo decir, wow, ya sé por qué él es así, ya sé por qué es ella así. ¿Y sabe cuál es el vínculo del uno? En Juan 15:13 dice Jesús, no hay mayor amor que este. ¿Cuál es el mayor amor? Que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿cómo yo tengo que ser en él? Por amor.
Y el amor, amado, yo les decía la otra vez, no es esa sensación romantizada de la sociedad. No. Amar es una decisión. Yo decido amar a mi hermano, yo decido ser en él, yo decido preocuparme por él y acompañarlo y llorar con él. Yo decido eso, nadie me obliga, yo lo decido. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto en el uno y yo quiero ser uno con él. Y si a lo mejor él es rudo y no me cuenta sus problemas y es cerrado, yo voy a confiar en él. ¿Sabe para qué? Para que cuando él necesite, él sepa que cuenta conmigo. Yo voy a estar para él. Y un día, él va a estar para mí. Eso es ser uno. Ese es el vínculo. Juan 17:26 dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, todo se da por amor. Hay dos cosas que mueven al mundo. Una de las cosas que mueve al mundo es el temor. Una de las cosas que mueve al mundo es el temor. La otra cosa que mueve al mundo es el amor. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener miedo de relacionarme con él porque quizá me falle. Sí, es muy probable que te falle. Pero entonces tu motivación, ¿cuál es? El miedo. No, es que yo no me quiero casar porque quizá fracase. Sí, quizá fracases, pero entonces tu motivación es el miedo. No es el amor. El amor te hace vencer esos miedos. Ahora, nosotros leemos en el libro de Gálatas, dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. O sea, así dice la palabra de Dios: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Entonces, ¿cuántos saben que yo tengo cargas? ¿Cuántos sobrellevan la carga conmigo? A ver, ¿cuáles son mis cargas, amor? ¿Quién se ha preocupado por sentarse conmigo y preguntar a mis cargas? Dígame. ¿Quién se ha preocupado por sentarse conmigo y decirme: a ver, pastor, ¿cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te pasó de niño que te traumó tanto? A ver, dime, cuéntame, quiero saber. Quiero saber porque te quiero ayudar. ¿Por qué siempre nos andas abrazando a todos? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y cuando usted se tome ese tiempo, usted va a saber por qué soy así. Hay una historia detrás de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero ¿cómo voy a sobrellevar la carga, amado? Si yo estoy pensando en mí, en mi problema, en mi necesidad, en cómo voy a salir a fin de mes, y yo no sé si el otro comió o no. ¿Cómo voy a llevar yo eso? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a ayudarle a usted a llevar su carga, que su carga sea más ligera? Porque nunca dice la Biblia: oye, mira, deja que el Espíritu lleve tus cargas por ti. No. Dice: sobrellevad nosotros las cargas. Eso es lo que dice. Dice que descansemos en Cristo, que vayamos y dejemos toda nuestra ansiedad en Cristo. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted y yo llevamos nuestras cargas, las cargas juntos? Que el camino se hace menos pesado. Cuando veníamos de Guerrero, esta última vez que fuimos, me acuerdo que nos tocó viajar de noche. Y entonces
¿cómo le hacemos para ya manejar? Y me dice el hermano Isaí, yo me duermo. Yo conmigo, no esperes que yo te haga plática en el camino porque yo me voy a quedar dormido, ¿sí? Y volteo a todos los demás. ¿Quién cree que salió ganadora de ese concurso? Sí, la hermana Jessica salió ganadora. Entonces dice, no, a la que no se le agota la pila es a Jessica, ¿no? Ahí, me la sentaron ahí a un lado adelante y ahí veníamos, la hermana Jessica, y en la madrugada. Y veníamos contando cosas y platicando. Ella tenía una tarea. ¿Cuál era su tarea? Que no me durmiera. Esa era la tarea. ¿Sí? Y veníamos ahí platicando y tal. Y luego que nos topamos con un choque. Nos tuvimos que parar, estábamos parados, ¿no? Y de repente ella se estaba quedando dormida, y yo también. Y no sé de dónde sacó un rociador de agua, esos que usan para planchar, no sé. No te duermas. Empezamos a echar agua para no dormirnos. Ahora llegamos. Fue más fácil el camino para mí porque ella estaba conmigo. Y así es en la vida. Usted trae una mochila muy cargada, muy pesada, muy difícil, pero solo se va a arruinar más. Solo se va a cansar más. Solo va a llorar más. Va a ser más difícil para usted. Pero cuando yo logro saber que fuimos llamados a ser uno, que yo vivo en usted y usted en mí, yo logro salirme de mis problemas, de mi ansiedad, porque sé que no estoy solo. Sé que hay alguien conmigo, caminando conmigo, que no me va a dejar. Y yo sé que Dios nos acompaña todo el tiempo, yo lo sé. Pero aquí en esta tierra Dios nos manda gente que nos hace más fácil el camino. Quizá no más fácil, menos cansado, porque el camino siempre es difícil. Pero nos vamos a cansar menos, juntos, siendo uno. Entonces usted tiene problemas, no tenga temor porque tiene problemas. Está bien, qué bueno que tiene problemas. No pasa nada. Pero si usted no tiene con quién llevar esa carga, entonces su problema es mayor. Su problema es más grande porque no tiene con quién sufrirlo. Y ese nunca fue el corazón del Padre. Esa fue la oración de Jesús. Estas palabras que yo leí es Jesús antes de que lo llevaran para que lo crucificaran, orando por nosotros. Y nunca oró, nunca su oración fue: mira, Señor, yo te encargo que saquen demonios, yo te encargo que... No. ¿Sabe cuál fue su preocupación? Que sean uno. Esa fue su preocupación. Que sean uno. Que usted pueda tener un hombro con quien llorar. No dice la Biblia así, pero yo no sé qué decirle a alguien que está llorando. ¿Qué le digo? ¿Qué dice la Biblia? Llorad con los que lloran. ¿Qué tienes que hacer? Llora con él. No sabes qué decirle. No se trata a veces de decir algo que calme el dolor de la otra persona. Se trata de que esa persona sepa que tú estás ahí, que no estás solo. Solo de eso se trata. Y entonces así, amados, podemos ser uno. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo quiero que usted piense en todas las veces que ha juzgado a la gente sin pensar en lo que lleva cargado. He escuchado historias tan dolorosas. Realmente nosotros no sabemos qué está cargando el otro. No sabemos. Y a veces nosotros juzgamos porque es lo más fácil. No, es que ese es bien amargado, esa es bien amargada.
pero tú no sabes lo que está cargando. No tienes ni idea lo que vivió cuando fue niño, cuando fue niña, o lo que está viviendo ahora. Entonces, antes de juzgar, acuérdate que Dios nos llamó a ser uno. Y siéntate y pregúntale: oye, yo veo esto en ti, ¿por qué? ¿Por qué casi no nos cuentas tus problemas? No es que quiera interesarme en tu vida por chisme, es que te amo y me preocupo por ti. Y es más fácil, amados. Eso es ser uno. Yo quiero que cierre sus ojos y se ponga a orar. Vaya y ore por alguien. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser uno. Ayúdame a escuchar a mi hermano. Ayúdame a darme cuenta que no soy el único que está sufriendo. No soy la única que está sufriendo. A darme cuenta que quizá mis problemas no son los más grandes. Quizá hay gente ahorita que está sufriendo más que yo. Ayúdame, Señor, para no tener que llegar a un momento en donde tenga que sufrir tanto que no me quede otra opción que buscar ayuda en el otro. Ayúdame para hoy interesarme en ellos, para hoy escucharlos y que me escuchen, porque yo también necesito ser escuchado. Y entonces ahora sí, Señor, poder sobrellevar juntos nuestras cargas. Y sé que el camino no será fácil, Señor. Sé que el camino será sinuoso, difícil, pero sé que no voy solo.